Em, ¿Por qué no le puedo? Lo siento, creo que está muy mal. Ya, ¿ya está? Ok. Muy buenas tardes con todas y todos. La Corte Constitucional les da la más cordial bienvenida a la mesa denominada Casos relevantes resueltos en instancia sobre constitucionalización de la justicia ordinaria en materia contencioso administrativa. En esta tarde de hoy nos van a acompañar, tenemos el privilegio de tener a las siguientes personas como ponentes. Primero, la doctora María del Carmen Jácome. Bienvenida, doctora. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho con mención en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública por la Universidad Andina, jueza del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en Quito. Además, es docente universitaria. Por favor, demos un fuerte aplauso a la doctora María del Carmen. También se encuentra con nosotros en esta tarde la abogada Karina Tello. Bienvenida también. Karina Tello es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó una maestría en Derecho Público en Francia. Cuenta con una especialización en técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Girona y Universidad de Génova. También es candidata a doctora por la Universidad de Buenos Aires. De igual manera, es mediadora certificada por la Universidad San Francisco de Quito. Además, también es docente universitaria. Bienvenida, doctora. Un fuerte aplauso también. Muy bien, también tenemos con nosotros en esta tarde al abogado Andrés Moreta. Andrés Moreta es abogado por por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una especialización en contratación pública por la Universidad Central del Ecuador y es maestrante en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2018 ha impartido capacitaciones de diferentes instituciones públicas en el uso y aplicación del Código Orgánico Administrativo. También ha sido contratado como capacitador independiente de Derecho Administrativo para cursos de capacitación continua dirigido a abogados. Bienvenido, doctor. Muy bien. A continuación les voy a comentar cómo va a ser un poco la dinámica de esta tarde. Bueno, pues cada panelista va a tener aproximadamente entre 15 a 20 minutos para poder realizar su ponencia. Eh, Es muy importante recordarles a todos que esta mesa culminará a las 5 de la tarde, en virtud de que a las 5 comienza otro evento al que también se encuentran todos y todas cordialmente invitados. Muy bien, entonces por favor, a continuación voy a darle paso a la doctora María del Carmen Jácome para que pueda realizar su ponencia. Sí, o más bien, como usted guste. Ah, perfecto. Ya, sí, que la muevo un poco más. Sí, no hay problema. Ya. Muy buenas tardes con todos y con todas. Veamos que se me escuche bien. Bueno, primero inicio por agradecer la invitación al Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Constitucional, así también a la Escuela de la Función Judicial, por organización de este evento. Un saludo a los miembros de la mesa y también a los participantes, donde veo caras conocidas y muy queridas por mí. Me han pedido que en esta tarde procure disertar respecto de casos que han sido relevantes, ¿sí se escucha? De casos que han sido relevantes para la jurisdicción contencioso administrativa que han salido de la justicia constitucional. Lo primero que tengo que decirles es que como hemos venido hablando del derecho constitucional y a veces se nos hace mucho más familiar el derecho constitucional, recordar que la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción contralora de la legalidad de las actuaciones administrativas. Por lo tanto, eh, tiene el 90% de la actividad del Estado está regida por el contencioso administrativo, básicamente, porque los problemas en la actividad del Estado no son constitucionales en su mayoría, sino de aplicación de la norma. Entonces, obviamente, por eso el contencioso administrativo tiene tanta importancia y también tiene tantas causas y es una jurisdicción tan densa por la cantidad de actividades y competencias que tenemos, porque prácticamente todo en la administración pública es un problema de aplicación de la ley, más allá de la Constitución, que también es importante. Entonces, si es que el contencioso administrativo nació como contralor de la legalidad de las actuaciones administrativas, esa es la competencia que está otorgada a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo.
¿Por qué hago esta aclaración? Porque quiero comentarles lo siguiente. Las principales acciones que tiene el contencioso administrativo, cuando usted quiere impugnar un acto administrativo, entendido como esa declaratoria de voluntad, de juicio, de conocimiento de la administración, que genera efectos jurídicos directos en la esfera del ciudadano, sea para bien o sea para mal, eh, estos actos administrativos pueden ser impugnados a través de la acción subjetiva, que es lo más común. La acción objetiva de anulación o por exceso de poder está para actos normas, o lo que la doctrina conoce como actos reglas, o lo que en el Ecuador se conoce como actos administrativos de carácter administrativo. Son actos normas, actos reglas esos. Y la acción objetiva de anulación o por exceso de poder está para precautelar y salvaguardar que el ordenamiento jurídico tenga una armonía. Es decir, que las normas que están debajo de la ley guarden armonía con la ley. Esa es la idea de la acción objetiva y más adelante veremos también la acción subjetiva. ¿Por qué me he detenido en esto de la acción subjetiva? Porque el primer caso que les voy a traer a colación es el tema de la compra de renuncias con indemnización, que está prescrita en el artículo 47, literal K de la Ley Orgánica de Servicio Público. En el momento en el que se expide el reglamento a esta normativa, mediante el decreto ejecutivo 813, publicado el 12 de julio del 2011, aquí tenemos un problema. Ese decreto ejecutivo dice que la compra de renuncias será obligatoria, quitándole la voluntariedad a la renuncia. Entonces, ¿va en contra de la ley? Sí va en contra de la ley. ¿Por qué el contencioso administrativo no hizo tanto, no hizo nada en tantos años? Por el tipo de acción que nosotros estábamos revisando. Nosotros veíamos únicamente acciones subjetivas o de plena jurisdicción, es decir, aquella que ampara el derecho subjetivo, ese derecho que está siendo conculcado por la administración respecto del ciudadano. Además de que la Corte Constitucional en su momento dijo que es un problema de legalidad. Así que si era legal la norma, a nosotros lo único que nos quedaba es aplicar la norma. Y el tema era que la institución esté en reorganización, que existan los fondos y que le transfieran. Se acabó. A usted le compraban la renuncia y no había más vueltas que darle. Esto para explicarles la coyuntura y por qué no se hizo nada desde la jurisdicción contencioso administrativa. Porque bien, esta asociación de desvinculados a través de la compra de renuncias obligatorias pudo interponer una acción objetiva de anulación o por exceso de poder, que no lo hizo, sino que se fue con una acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué fue lo que verificó ahí la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, en el caso número 2618 IN/20 y acumulados, lo que dijo es, a ver, no te pueden desvincular de forma obligatoria, no te pueden obligar a comprarte la renuncia. Entonces, por este tema de la voluntariedad, hubo una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma. Ahora, a mí realmente, como apasionada del derecho administrativo, sí me duele que este tipo de cuestiones tengan que ser resueltos por otra jurisdicción. Insisto, ¿por qué no fue resuelto por el contencioso administrativo? Porque nadie interpuso una acción objetiva de anulación o por exceso de poder. ¿Por qué? Primero, por los tiempos. Solamente tengo 3 años. Con la acción de inconstitucionalidad tengo un montón de tiempo. Y lo otro, estos señores, voy a poner el ejemplo de quienes interpusieron la acción de inconstitucionalidad, la Asociación de Servidores Desvinculados por el decreto 813, no conseguían nada con una acción objetiva, porque el efecto, el alcance de la acción objetiva no era reintegrarles a sus cargos, sino que ya nunca más se vuelvan a comprar renuncias obligatorias. Entonces, en realidad, por eso esta acción pierde efectividad, porque en realidad no solventa el problema del ciudadano, que era que seguíamos comprando renuncias con el carácter de obligatorio. Entonces, por eso intervino la Corte Constitucional en este momento y declaró la inconstitucionalidad de la frase de voluntariedad. Ahora, esto empata perfectamente con lo que ha tenido que hacer la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, la actual sala especializada de lo contencioso administrativo, está haciendo una labor muy interesante que nunca se ha hecho. Ojo, y yo tengo muchos años en la justicia contencioso administrativa y nadie se preocupaba de sacar líneas jurisprudenciales. Ahora esta actual sala especializada lo está haciendo.
Y por eso es que ha emitido el precedente jurisprudencial obligatorio número 10-2024, que resuelve declarar como precedente jurisprudencial obligatorio el siguiente punto de derecho. La declaratoria de nulidad del acto administrativo, que cesa en funciones a un servidor público por la figura de compra de renuncia obligatoria, en aplicación de la sentencia constitucional 2618 IN 20 y acumulados, implica que se retrotraen las cosas al estado anterior, razón por la cual tendrá en sus efectos el reintegro a su puesto de trabajo, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y a su vez el servidor público deberá devolver el valor total correspondiente a la indemnización por compra de renuncia obligatoria, rubro que se descontará del valor a cancelar por la entidad pública. Entonces, fíjense ustedes, a raíz de lo que expidió la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, la sala especializada, tomó su papel. ¿Por qué? Porque teníamos muchas dudas en el contencioso. Ustedes iban a encontrar sentencias en las cuales les declaraban nulo el acto y no les reintegraban, o solamente no les pagaban las remuneraciones, otros les pagaban remuneraciones con intereses, por ahí no les hacían devolver la indemnización, otros devolvían, entonces como que había mucha dispersión. Y la Corte, a raíz de esta sentencia, tomó cartas en el asunto y sacó este precedente jurisprudencial obligatorio y obviamente viene de lo que hizo la Corte Constitucional en su momento. Esta es una primera norma y obviamente esta figura de la compra de renuncias obligatorias ya no se vuelve a aplicar porque la Corte Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico, entonces ya nadie más puede ser cesado por esto. Entonces, ese alcance no tiene la acción objetiva de anulación o por exceso de poder en el contencioso. Por eso es que pierde eficacia. Otra sentencia que a mí me gusta mucho y que también ha sido importante para la jurisdicción contencioso administrativa es la sentencia del caso 3417 IN. En esta declaró la inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos. ¿Y por qué a mí me parece sumamente importante? Porque hay un montón de normas legales que son así igualitas al artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos. En el momento que hace control, la entidad de control, que en este caso sería la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, sancionaba a las empresas porque sí, porque la norma establecía si está en la norma y o los reglamentos. Entonces, claro, le deja una remisión en blanco y se vulnera el principio de tipicidad, indispensable dentro de un procedimiento sancionatorio. Entonces, la Corte Constitucional dijo, aquí no hay una delimitación básica del núcleo o los elementos esenciales de las infracciones que por su expedición el legislador pretende sancionar, pues esta particular remisión delega a los órganos con potestad reglamentaria la absoluta definición de las infracciones administrativas sancionables y no ofrece ninguna pauta o directriz sobre la forma en que estos deben colaborar con el legislador. Entonces le dejaba muy abierta la norma y se aplicaba también de una forma muy arbitraria. Entonces, también ha ayudado mucho esto de que la Corte Constitucional establezca que los reglamentos no pueden ir en blanco. ¿Y por qué me gusta mucho esta sentencia a mí? Porque la Corte aquí también reconoce algo que es muy importante para nosotros desde el derecho administrativo, que el reglamento es fuente de derecho y que el reglamento puede servir de sustento, que es un complemento a la ley, pero obviamente no se puede hacer una remisión de normas en blanco. Y esto de la colaboración reglamentaria, créanme que hemos tenido que pasar años luz para que se entienda el tema de la colaboración reglamentaria. Cuando salió la Constitución del 2008, yo hablaba de la colaboración reglamentaria y básicamente era un pecado el que yo estaba cometiendo en contra de la Constitución, porque pensamos en ese momento que la Constitución iba a solucionar todo. Pero ya con la aplicación de la norma, con la aplicación de la Constitución, hemos visto la importancia de la colaboración reglamentaria. Fuente importante de derecho administrativo, porque ustedes a veces no encontrarán el fundamento para impugnar una decisión administrativa en la ley, pero seguro está en el reglamento. El reglamento es importantísimo para nosotros, inclusive el orgánico funcional de cualquier ministerio, porque ahí usted va a ver dónde están las competencias, a quién las tienen delegados, el marco de actuación, usted encuentra todo, pero muchas veces nos olvidamos de esto. Entonces tenemos que aterrizar también en el reglamento y a mí me parece sumamente importante esto de la colaboración reglamentaria. Ahora, otra sentencia que para mí es muy importante, pero los constitucionalistas de esta no les gusta,
esta sí que no les gusta, es la sentencia 2006-18 EP 2024, que es la de la protección laboral reforzada a mujeres embarazadas con nombramientos provisionales de 13 de marzo del 2024. En realidad, al contencioso administrativo no le interesa la situación personal de estas señoras, de que sean embarazadas o no, eso no es en realidad un derecho que va a tutelar el contencioso administrativo. Aquí lo que es importante es que la Corte Constitucional dice algo que debió decir hace mucho tiempo. Porque como se ha abusado tanto de la acción de protección, ustedes veían que muchos temas de índole laboral del sector público estaban yendo a la justicia constitucional. Entonces, por no hablarles de temas de derecho administrativo, yo tuve una vez un caso en donde el juez constitucional dijo que el despido intempestivo era inconstitucional. No, que haberle aplicado el despido intempestivo, haberle indemnizado al señor era inconstitucional. El ciudadano regresó con una millonada gracias a eso. Yo decía, si es que vuelve a nacer el doctor Trujillo, le da yello porque me ha enseñado mal. Yo pensaba que sí era una figura legal el despido intempestivo. Entonces se desnaturalizaba todo lo que era la relación jurídica de la administración respecto de sus empleados. Eso sí tiene que ser potestad exclusiva del contencioso administrativo. Entonces, en esta sentencia, la Corte Constitucional identifica una nueva excepción a partir del presente caso. Cuando se impugnan actos administrativos sobre conflictos laborales entre el Estado y las servidoras y servidores públicos, como por ejemplo la terminación de contratos ocasionales, la finalización de nombramientos promocionales, homologación salarial, supresión de partidas, liquidación, entre otras, el conocimiento del caso corresponde por regla general a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto implica un trato igualitario hacia los servidores públicos respecto a los empleados sujetos al Código del Trabajo o a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pues previamente la Corte ha determinado que por regla general los conflictos laborales entre empleados y empleadores, sean estos de empresas públicas o privadas, corresponden a la jurisdicción ordinaria. Entonces, se le quita una carga a la jurisdicción, al juez constitucional, porque esa naturaleza de lo que son los conflictos laborales, eso es evidentemente un problema de legalidad, no es un problema de constitucionalidad. Si es que a usted no le calcularon bien su indemnización por cesación, no es problema de constitucionalidad. Ahí tienen unas tablitas en cada institución del Estado, el ISFA, el ISPOL, el propio IES tiene unas tablitas que va aplicando de acuerdo a sus acuerdos internos, de acuerdo a su reglamentación interna. Entonces, ese no es un problema constitucional. El tema de la terminación de contratos ocasionales también tenemos que chequear la ley, o sea, la norma más próxima a todo es la ley. Entonces, yo vi que esta sentencia no causó mucho agrado entre el mundo de los constitucionalistas, pero cuando nosotros vimos esto desde nuestra competencia, jurisdicción contencioso administrativa, y que siempre la hemos entendido como un problema de legalidad, dijimos, al fin, esto es importantísimo para nosotros. Entonces, es otra sentencia que también genera un impacto positivo dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora he hablado bonito de todas estas sentencias, que son acciones subjetivas o de plena jurisdicción, impugnaciones de actos administrativos, ¿sí? Nuevamente, declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento de la administración, que genera efectos jurídicos directos en la esfera del ciudadano, que crea, modifica o extingue derechos. Hasta ahí estaba bonito. Esta sentencia sí tengo que hacerle una crítica. Es la sentencia de 24 de enero del 2018, sentencia 3018 CEP-CC. A ver, esta sentencia, yo les contaba que con la acción subjetiva o de plena jurisdicción, el accionante es el ciudadano que siente vulnerados sus derechos por un acto administrativo. El demandado es del Estado. En este estamos frente a una acción de lesividad, que implica que el Estado va a demandar al ciudadano, o sea, se invierte el papel de las partes. ¿Y por qué el Estado le va a demandar al ciudadano? Porque estamos frente a un acto administrativo válido, que ha generado derechos, que es legítimo, que está bien hechito, que tiene todo, solo que vulnera el orden público. Entonces, en este caso, el ciudadano que tiene un acto administrativo favorable lo va a impugnar. No lo va a impugnar nunca, porque le están dando derechos, entonces él se siente bien con ese acto. Entonces, no tendríamos la impugnación del ciudadano. Tampoco lo podemos declarar nulo
el COA nos da la posibilidad de que en la propia instancia administrativa se declare la nulidad, pero no podemos porque les digo que es un acto administrativo bien hecho, es válido, se presume legítimo, no tiene vicios. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarle a este acto administrativo, para expulsarle del mundo jurídico, cuando en realidad está bien dictado, está bien emitido? Pero si es que va en contra del interés público, ojo que el concepto jurídico indeterminado de interés público abarca un montón de cuestiones que pueden ser decididas por la administración. La única forma en que lo puede hacer es a través de una acción de lesividad. Esto lo dice el Código Orgánico Administrativo, es muy claro en esto, y también lo dice la doctrina. La doctrina habla de que la lesividad va sobre actos administrativos válidos, ¿sí? ¿Por qué? Si fueran nulos, ya les soluciono yo mismo el problema como administración. Entonces aquí tengo que revocar ese acto administrativo a través de un proceso harto engorroso. Por eso es una acción que no funciona tampoco, pero igual hay que hablar de esta acción. Entonces, si yo les digo que va en contra de un acto válido, legítimo, la regla jurisprudencial que emite la Corte Constitucional en esta sentencia va atada a un acto que tiene vicios de nulidad. Entonces es contrario a lo que está establecido en la normativa legal. Las autoridades públicas, esta es la regla jurisprudencial, están vedadas de remover directamente a un servidor o servidora pública que haya ingresado con nombramiento de carácter permanente sobre pretexto de corregir el vicio de legalidad en el ingreso. En caso de existir tales vicios, la corrección deberá hacérselo por medio de la declaratoria de lesividad del acto administrativo en cuestión y la presentación de la correspondiente acción ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. El incumplimiento de esta regla acarrea la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica. Entonces, estamos hablando de un acto que fue emitido con vicios de nulidad. Y yo estoy de acuerdo en cuanto a cuál fue la esencia de esta regla jurisprudencial para la Corte Constitucional, sobre todo para los que hemos visto que todavía nosotros vivimos en el siglo XVIII, XIX, donde se utilizaba el spoil system, en donde el cargo público era un sistema de votín. O sea, el político necesita el cargo público para que uno vote, para que uno haga campaña. Entonces le deja otorgando nombramientos. Y esto pasaba mucho en los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces el alcalde que no fue reelecto mínimo dejaba nombrando unos 20, 30 funcionarios sin cumplir los requisitos. Entonces ahí fue cuando actuó la Corte Constitucional y dijo, a ver, la única forma en la que van a dejar sin efecto un nombramiento permanente es a través de la acción de lesividad. Y claro, aquí está el tema de que habla de vicios de legalidad. Cuando yo les digo que en la lesividad el acto administrativo es válido, no tiene vicios de legalidad, o si no aplicaríamos la nulidad y no nos daríamos tanto problema. Sobre todo con la lesividad, que les cuento así en el último minuto que me queda, que es un procedimiento sumamente engorroso, porque usted primero tiene que hacer un procedimiento administrativo para que se defienda el ciudadano al cual le va a declarar, le va a declarar la lesividad el acto administrativo. Entonces ahí hace un procedimiento administrativo. Después de eso se emite una resolución de parte de la máxima autoridad declarando lesivo. Después de eso, en 90 días usted tiene que irse al contencioso y demandarle al ciudadano, hacer la audiencia preliminar, la de juicio y todo lo demás para ver si es que usted tiene un final feliz. Y después de esto, de todo el trámite engorroso que puede llegar hasta la Corte Nacional de Justicia y devolver y todo, nos toca hacer un procedimiento para archivar ese acto administrativo, que es otro procedimiento administrativo. Entonces, claro, es tan engorroso que la administración pública no lo utiliza. Pero aquí lo importante que yo les quería hacer notar es que esta regla jurisprudencial es contraria a lo que está en el Código Orgánico Administrativo. A favor de esta regla jurisprudencial es que el Código Orgánico Administrativo se expidió con posterioridad a esta regla jurisprudencial, pero considero indispensable que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto para no desnaturalizar la acción, que lo único que genere es inseguridad jurídica. Para finalizar, es importante la labor de la justicia constitucional, obviamente, en un Estado constitucional de derechos y justicia. Pero para mí es sumamente importante respetar las competencias y la esencia de la especialidad de cada una de las legislaciones y jurisdicciones secundarias. Hay que determinar con claridad los espacios que tiene cada una. Tal vez a través de una reforma legal,
tal vez esa sea la solución más sana que tenemos, porque yo veo muchos actos administrativos que están a la vez demandados en justicia contencioso administrativa y en justicia constitucional. Como perdió en el contencioso, después de 5 años presenta una demanda en la justicia constitucional que no tiene tiempo y ahora sí ganó. Cuando muchas veces hemos visto casos en donde las violaciones legales son crasas, son terribles. Entonces, lo único que yo sí sugeriría es que se respeten las competencias y que se promueva la independencia de cada una de las jurisdicciones. Hasta aquí mi intervención, que espero haya sido de utilidad. Queremos agradecer a la doctora María del Carmen Jácome por tan increíble repaso por la parte de la justicia constitucional y adicionalmente entender de qué manera es importante que se evite la desnaturalización de las vías. Quisiera saber si tal vez alguno de las personas que se encuentran presentes, tanto aquí como en el espacio virtual, tiene alguna pregunta para la doctora. ¿No? Bueno, ¿Nosotros podemos hacer preguntas? Yo tengo una pregunta. claro que sí, claro que sí. Aquí tiene la doctora. Sí, yo quería hacerle una pregunta porque ¿cree usted que, por ejemplo, si es que alguien hubiera intentado poner la demanda contenciosa administrativa contra el despido de la renuncia obligatoria, ¿podía el contencioso administrativo analizar la legalidad de ese reglamento si es que la acción hubiera sido la subjetiva? Porque claro, la objetiva no le interesa a nadie, ¿no? Porque nadie va a sacar ningún beneficio, como decimos. Entonces, yo, una persona cesada por una renuncia obligatoria en el año 2015, o incluso pongamos antes de que la Corte Constitucional se haya pronunciado por primera vez para que no haya ese problema que, digamos, la Corte ya dijo. Digamos, antes de la primera sentencia, fue en el año 2013. El primerito que salió despedido. Va al contencioso con acción subjetiva. ¿Podría el tribunal contencioso decir el reglamento no corresponde a la ley y por lo tanto a usted se lo despidió mal o no? Sea más sencillo. Bueno, la pregunta es sumamente interesante porque lo que hacemos es control de legalidad respecto de esa actuación, de ese funcionario que en el 2015 se le compró la renuncia. Al 2015 la norma no estaba expulsada del ordenamiento jurídico y si bien nosotros veíamos que iba en contra de ese reglamento, iba en contra de la ley, la acción subjetiva, o sea, la pretensión del ciudadano no nos permite llegar a expulsar la norma del ordenamiento jurídico, porque el ciudadano lo único que le pide es, me compraron la renuncia con el carácter obligatorio, por favor, reintégreme al puesto, págueme las remuneraciones dejadas de percibir y ya. Entonces nunca le piden y tampoco le piden, o sea, nunca le piden, haga control de legalidad, revise que la normativa secundaria va en contra de la ley, nunca le piden. Es solamente mi derecho subjetivo lo que me piden. Yo nunca vi que nos hayan pedido eso. Y por eso simplemente, aunque sea un procedimiento bastante escueto, bastante triste, procedimiento tenía. Entonces el acto no podía ser ni siquiera nulo por eso, porque a ratos yo veía por el procedimiento tal vez declararle la nulidad, no, porque había el procedimiento de que tenía que estar la institución en un proceso de reestructuración, tener el financiamiento y que le notifiquen. Se acabó el cuento. Tenía un procedimiento escueto, pero tenía. Perfecto. Muchas gracias. Tal vez alguna otra duda adicional, ¿no? Juan David, tal vez tenemos alguna pregunta online. No, perfecto. Listo. Entonces, en este momento vamos a dar paso a la abogada Karina Tello, por favor. La ex- Perdón. ¿Cómo gustes? Sí, ¿te parece? Buenas tardes con todos. Quisiera yo también iniciar agradeciendo a la Escuela de la Función Judicial y al Centro de Estudios de Difusión de Derecho Constitucional de la Corte Constitucional por la invitación. Es un gusto compartir este panel con la doctora María del Carmen Jácome, Andrés Moreta, nuestra moderadora Camila Santamaría, y también quiero dar un saludo especial a la doctora Katy Muñoz, que nos está acompañando, a la doctora María Cristina Terán y al doctor Henry Aguaiza. La doctora Jácome venía comentando cómo es necesario que la Corte Constitucional dé deferencia a la jurisdicción contenciosa administrativa.
y nos ponía el ejemplo de la compra de renuncias. Yo quiero enfatizar o señalar que han existido aportes de la Corte respecto a esta diferencia de vías y este respeto, ¿no es cierto?, hacia la vía contenciosa administrativa. En ese sentido, no es parte de mi exposición, pero quería añadir una sentencia de la Corte, que es la sentencia 9415-IN/21, de 7 de abril del 2021, ponencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría, que decía esta sentencia, y aquí viene a poner un freno al control de constitucionalidad y dar deferencia y respeto a la Corte respecto al control de legalidad. ¿Qué dice? Si yo tengo un conflicto entre dos normas, obviamente yo puedo alegar vulneración del principio de legalidad e inclusive transgresión al artículo 425 de la Constitución, que tiene que ver sobre la jerarquía de normas. Pero ¿qué dijo la Corte Constitucional? Si bien yo puedo realizar un control de constitucionalidad respecto al 226, principio de legalidad, y al 425, yo voy a dar deferencia a la justicia ordinaria, porque al final lo que se pretende entre una vulneración entre reglamento, ley o dos leyes es realizar un control de legalidad. Y esta decisión ya ha sido utilizada sobre todo en materia de ordenanzas. Entonces ahí vemos también cómo la Corte ha hecho intentos por respetar y dar deferencia a la justicia ordinaria. Con ese preámbulo, quiero comentar el día de hoy. Yo también voy a analizar la sentencia 2008-17P, pero antes quiero dar un pequeño contexto y antecedente respecto a la misma. Nosotros sabemos que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos exige a los estados tener una garantía jurisdiccional para resguardar los derechos constitucionales. En ese sentido, pasamos de una acción de amparo en la Constitución del 98, que era una medida cautelar, ¿no es cierto?, que era más cautelar, a la Constitución del 2008, donde vemos a la acción de protección como un proceso de conocimiento. Es así que la naturaleza de la acción de protección ya no es cautelar, ¿no es cierto?, sino es un proceso de fondo que resuelve el fondo de la controversia, es directa, independiente, es tutelar, no es residual, es reparatoria e imprescriptible. Y aquí he subrayado la palabra no es residual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, observamos 3 requisitos para poder presentar esta acción de protección: violación de un derecho constitucional, acción o omisión de autoridad pública o de un particular, y inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Y este tercer punto ha sido sujeto de críticas, porque muchas veces ha sido interpretado de una forma que busca restringir la aplicación o el acceso a una acción de protección, porque los jueces en un primer momento lo que decían es: existe otro mecanismo judicial, en consecuencia le niego la acción de protección. ¿Qué ha dicho la Corte en ese sentido? Ha emitido varias sentencias, quiero referirme a 3 de ellas respecto a la no residualidad, que es la sentencia 99211P/19, la 175413P/19, la 67315P/20 y muchas otras más, que nos establecen que la acción de protección no es residual. Yo no tengo que agotar, ¿no es cierto?, algún recurso ordinario en vía contenciosa administrativa, ni siquiera en vía administrativa para poder presentar una acción de protección. Sin embargo, lo que sí me ha establecido en esta no residualidad es que el juez, cuando conoce una acción de protección, sí tiene la obligación de argumentar la vía, las razones y por qué no procede la acción de protección. En ese sentido, miren ustedes, si bien también tenemos antes de irme a esta diapositiva, me voy a pasar a la siguiente, que tiene que ver con la improcedencia de la acción, que está referida al artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Hemos visto los 3 requisitos del 40 y ahora rápidamente los 7 requisitos de improcedencia. ¿Qué pasa con estos requisitos de improcedencia? La Corte Constitucional, en una sentencia que es de obligatorio conocimiento para todos, la 102.13 CEP-CC, ha determinado que cuando conoce un juez una acción de protección, obligatoriamente tiene que resolver en sentencia, excepto
cuando se trate de providencias judiciales y cuando el acto u omisión emane de una decisión del Consejo Nacional Electoral que pueda ser apelada en el Tribunal Contencioso Electoral. Y esto es fundamental porque últimamente la Corte ha establecido casos de manifiesta improcedencia y los jueces lo que están haciendo es a través de providencias inadmitir la acción de protección y eso es incorrecto. Solo en el supuesto 6 y 7 puedo yo inadmitir a través de un auto, pero en todos los demás casos yo tengo que resolver en sentencia, incluso cuando yo quiero establecer que hay una manifiesta improcedencia. En esa línea, quiero referirme a la sentencia que ya nos había comentado la doctora Jacome, que es la 116 JPO de la Corte Constitucional. Este precedente, que es vinculante, podríamos decir un precedente en sentido estricto, ha determinado que cuando yo conozco una acción de protección como juez, estoy obligado siempre a pronunciarme sobre la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales. Y es por ello que les decía hace un momento, cuando veíamos las causales rápidamente de improcedencia, que tienen que resolverse en sentencia. El juez tiene la obligación de pronunciarse sobre la real existencia de derechos. Incluso para declarar improcedente, tiene que hacer este ejercicio. Y esa era la regla general. Y podríamos decir que aquí se exigía una carga argumentativa bastante fuerte a los jueces que tenían la obligación de analizar todos los derechos, incluso en casos de manifiesta improcedencia. Entonces, ¿qué pasó? Miren ustedes, la sentencia 116 JPO es un precedente en estricto sentido, pero la Corte ha ido diciendo este precedente no es absoluto. ¿Y por qué no es absoluto? Porque hay casos de manifiesta improcedencia, vuelvo a decir, que implican que yo no tengo que hacer este conocimiento o este análisis de la vulneración de derechos constitucionales. ¿Cuáles son estos ejemplos? En la sentencia 2006-18EP, que hace rato no me acordaba el número, /24, la Corte nos sistematiza algunas de las decisiones que han establecido que no son susceptibles, ¿no es cierto?, de que el juez haga un análisis a profundidad de los derechos constitucionales. ¿Cuáles son estas excepciones? Cobro de cheques, extinción de una obligación proveniente de una relación contractual, la impugnación de un visto bueno, o en el caso de la impugnación de visto bueno, únicamente cuando yo estoy alegando vulneración a los derechos de trabajadores. Es decir, si en el visto bueno yo quiero alegar discriminación o otro tipo de derechos, no estaríamos en el mismo supuesto fáctico que el caso que ha determinado la Corte como una excepción a la sentencia 116 JPO. Tenemos asimismo la sentencia 1679-12P/20 y aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis porque tiene relación con la vía contenciosa administrativa. Aquí lo que ha dicho la Corte es que yo voy a declarar improcedente cuando los accionantes activaron en primer lugar la vía ordinaria y posteriormente propusieron una acción de protección. Esto ha ocasionado que los jueces, ¿no es cierto?, le digan al secretario, por favor, certifíqueme si se ha presentado y nieguen en un auto, lo cual es incorrecto, porque como les decía hace un momento, tiene que resolverse en sentencia y yo tengo que fundamentar que efectivamente se trate de los mismos hechos, los mismos cargos y las mismas pretensiones. ¿Por qué? Porque es posible presentar una acción de protección y una acción subjetiva en la vía contenciosa administrativa al mismo tiempo. Sí, es posible. Lo único que va a cambiar son las pretensiones que yo tengo. Si yo lo que busco es la declaración de vulneración de derechos constitucionales, mi vía es la acción de protección. Pero si yo estoy buscando un análisis de control de legalidad, es la vía contenciosa administrativa, ¿sí? Y aquí ya voy a hablar de un problema que se presenta continuamente y es que muchas veces se prefiere la justicia constitucional sobre la administrativa por la celeridad. Y la solución no es acudir a la vía constitucional, sino es fortalecer los juzgados, los tribunales contenciosos administrativos para que puedan resolver todas las causas represadas y puedan dar una justicia más célere, ¿sí?
En ese sentido, lo interesante de esta manifiesta improcedencia, o lo que busca, es que no existan dos decisiones contradictorias. Miren ustedes, la acción de protección me estableció una decisión y la vía contenciosa administrativa otra. Entonces, lo que se busca, como decía, es evitar esta dificultad en estas dos decisiones y que yo pueda ejecutar. Ustedes saben que el derecho a la tutela judicial efectiva se compone de 3 elementos: acceso a la justicia, garantías del debido proceso y la ejecución de las decisiones judiciales. Entonces, para que puedan ejecutarse correctamente, no amerita que exista contradicción entre una justicia administrativa y una justicia constitucional. Otros casos de manifiesta improcedencia: la prescripción adquisitiva de dominio, obviamente busca la declaración de un derecho; exigencia del cumplimiento de una obligación contractual; anular un acta de defunción proveniente de una sentencia ejecutoriada de muerte presunta; medidas cautelares administrativas en procesos de propiedad intelectual. Aquí vemos un ejemplo donde la Corte da deferencia a la vía contenciosa administrativa. Como existen medidas cautelares propias, ¿no es cierto?, en materia de propiedad intelectual, le pongo una restricción respecto a medidas cautelares constitucionales. Dejar sin efecto una infracción de tránsito por supuesta falta de citación; la declaración de derechos laborales provenientes de un contrato colectivo; y la sentencia que también había mencionado la doctora Jacome respecto a los conflictos laborales entre el Estado y sus servidores públicos. Y aquí quiero hacer yo también un paréntesis. Como bien decía la doctora, muchos constitucionalistas estaban en contra de esta decisión. Personalmente creo que esta sentencia que tiene que ver con la protección laboral reforzada a mujeres embarazadas no era la ideal para establecer este precedente de restricción de aplicación de acciones de protección en materia contenciosa administrativa cuando se tratan de servidores públicos. Si bien no fue el caso ideal, en todo caso sí se ha prestado para erróneas interpretaciones, ¿sí? Entre esas, como les decía hace un momento, inadmitir este tipo de acciones de protección a través de autos, lo cual no tiene que ser así. Yo lo que tengo que hacer es resolverlo a través de sentencia. De pronto, la carga motivacional no va a ser tan amplia como cuando yo analizo los derechos constitucionales, pero tengo que pronunciarme sobre los mismos. Y es así que hay una nueva sentencia, miren ustedes, que es la sentencia 2903-19P/24. No sé si le podemos pasar. Es una sentencia muy nueva, es ponencia del doctor Richard Ortiz. ¿Y aquí qué nos dice? Aquí ya nos empiezan a poner, perdón, en la 2126-19P/24, ponencia del doctor Richard Ortiz. Aquí ya nos empiezan a poner a nosotros ahora una excepción a la excepción de no conocer a través de acción de protección casos de servidores públicos, ¿no es cierto?, en temas laborales. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos, ¿no es cierto?, la sentencia 2006-18P me dice: cuando se impugnan actos administrativos sobre conflictos laborales entre el Estado y sus servidoras y servidores públicos, esto tendrá que seguirse en la vía jurisdicción contenciosa administrativa. Pero, ¿qué pasa en esta sentencia 2126 de P/24? Nos dan ahora ejemplos donde esa regla no es absoluta. Es decir, donde yo sí puedo presentar acciones de protección. ¿Y cuáles son estos casos? Miren ustedes. Nos dice: cuando un servidor público ha sido desvinculado por causa de padecer VIH, es decir, cuando yo tengo situaciones de discriminación, es decir, yo puedo aplicar una acción de protección y no necesariamente ir a la vía contenciosa administrativa. Segundo caso, persona sustituta de otra con una persona con discapacidad. Estoy frente a un caso, otra vez, ¿no es cierto?, de protección laboral reforzada. En estos casos, ¿qué nos ha dicho el precedente de la Corte? Miren ustedes, es bastante nueva esta sentencia. De hecho, la encontré para preparar esta conferencia. Es del mes de mayo, me parece. ¿Qué decía? Si una persona que ostenta un nombramiento provisional en una institución pública y que tiene bajo su cuidado y manutención a otra persona con discapacidad,
y es desvinculada de su puesto de trabajo sin que la entidad empleadora haya considerado esta opción como última alternativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que existe una protección laboral reforzada. Y al momento de yo tratar de desvincular a personas sustitutas o con discapacidad, tengo que tomar en cuenta estos precedentes, porque son precedentes que ha emitido la Corte Constitucional. Y el último ejemplo que tenemos, ¿no es cierto?, es temas de discriminación, el ejemplo del VIH, el tema de personas sustitutas y finalmente tenemos la protección laboral reforzada a mujeres embarazadas. En ese caso, sí es posible presentar una acción de protección en caso de terminación de la relación, sea contractual, del nombramiento provisional, etcétera. Entonces vemos que la sentencia 116 JPO que dice, tienen que hacer un análisis real de la vulneración de derechos constitucionales, no es absoluto. Les acabé de señalar algunos ejemplos de manifiesta improcedencia donde el juez no tiene la obligación de hacer este análisis de los derechos constitucionales, pero por otro lado, también encontramos, ¿no es cierto?, esta sentencia que les decía que es bastante nueva, la 2126-19P/24 de Richard Ortiz, que nos establece también los supuestos en donde no tengo que hacer caso a esta prohibición de solo acudir a la vía contenciosa administrativa en materia laboral, sino que en estos 3 casos yo podría tranquilamente acudir a la vía constitucional, ¿sí? Ahora bien, ya que estoy hablando de este contexto y este paraguas de lo que es la acción de protección, quisiera irme rapidísimo, porque todavía tengo 3 minutos de tiempo, a el tema de contratación pública. Miren ustedes que ha habido varios intentos siempre de restringir las acciones de protección. Tenemos en el 2018 cómo se quería agregar un artículo que diga que a través de ley se podrán establecer limitaciones de esta garantía y no prosperó. Eso no pasó en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ustedes recordarán el antiguo artículo 102 y el antiguo artículo 95, obviamente solo ciertos parágrafos, que establecían la prohibición de presentar acciones de protección en materia de contratación pública. En este caso, respecto al 102, en una AEP se creó un incidente de constitucionalidad. ¿Y qué se estableció ahí? Se estableció que esa norma era inconstitucional y se eliminó la prohibición que tenían de presentar acciones de protección en materia de contratación pública. Pero siguió vivo el artículo 95 de la terminación unilateral, donde en un inciso se seguía prohibiendo acciones de protección en materia de terminación unilateral de contratos. ¿Qué pasó? Aquí hay una sentencia 210-15-CC que nos estableció no un precedente, sino una regla. ¿Qué decía esta regla? Miren ustedes, cuando yo trato casos de terminación unilateral de contratos, estoy frente a aspectos técnicos, a aspectos financieros, ¿no es cierto? Y eso no debe ventilarse en la Corte Constitucional, sino en esos supuestos yo tengo que ir a la vía contenciosa administrativa. Sí, en ese supuesto yo ya tengo una regla jurisprudencial que cuando versen sobre esos aspectos o temas muy técnicos, tengo que acudir a la vía contenciosa administrativa. Sin embargo, yo puedo seguir planteando acciones de protección en materia de contratación pública cuando obviamente considero que existe una vulneración a mis derechos constitucionales. Entonces, bien, ¿cuál es la diferencia o qué restricciones tendría yo en cuanto a aplicar la acción de protección? Las pretensiones, ¿sí? Las pretensiones, porque si yo lo que busco es un control de legalidad, corresponde ir a la vía contenciosa administrativa. Si yo busco la declaración de derechos constitucionales, lo que cabe es la acción de protección. Y en esa línea, y la Corte siendo respetuosa de las justicias, obviamente todavía hay mucho trabajo por realizar. A mí me gusta esta sentencia, la 165-19 JP/21, que también ha señalado la Corte que muchas veces la justicia ordinaria es más garantista que la justicia constitucional. ¿Y cómo es eso? Porque los casos son resueltos por jueces especializados en cada materia. Los procesos han sido regulados de manera técnica y específica por el legislador. Las sanciones, indemnizaciones, reparaciones o consecuencias de las posibles afectaciones a los derechos están previamente determinadas en la ley.
y la resolución de los casos debe darse en estricta observancia de la Constitución en los instrumentos internacionales. Asimismo ha dicho, en un proceso ordinario yo tengo una mayor temporalidad para practicar prueba, para tener pericias. Entonces, la justicia ordinaria también puede ser un mecanismo para resguardar y proteger los derechos constitucionales. Y yo también felicito a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Sala Contencioso Administrativo, por el esfuerzo que están realizando para crear precedentes, líneas jurisprudenciales. Tenemos el de las multas, ¿no es cierto?, que ahora tienen que imponerse estas sanciones al momento en que éstas incurren, la proporcionalidad de las mismas. Entonces vemos cómo cada una de estas justicias tiene que resguardar los derechos constitucionales y obviamente la supremacía constitucional. Creo que volé para tratar de alcanzar en estos 15 minutos. Espero que haya quedado clara. Si no, estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Queremos agradecer mucho a Karina Tello, a la abogada Karina Tello, por su explicación y sus apreciaciones respecto al alcance del precedente mencionado y sobre la importancia de recordar y determinar la pretensión de manera clara y dependiendo de eso, precisamente activar la vía que corresponda. Previo a continuar, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, tal vez. Sí, antes de darle la palabra, quisiéramos, como Corte Constitucional, también dar la bienvenida, como lo dijo la doctora Karina Tello, a las autoridades que se encuentran presentes en esta tarde y nos honran con su presencia, tanto de manera presencial como virtual. Ahora sí, por favor, su pregunta. Una pregunta para la doctora Tete, que ha hablado de la residualidad. ¿No creen que será necesario tal vez también para la doctora Carmen? Sobre todo porque somos jueces contenciosos administrativos y vemos cuál es la problemática que sucede en el día a día, en que hay juicios paralelos tanto en sede constitucional como en sede contencioso administrativa sobre básicamente el mismo hecho, ¿no? Entonces, creo yo, no sé, yo quisiera escucharles a ustedes si es que es necesario ya, y no a través de sentencias, porque creo que los precedentes son importantes, pero después de 6 meses van cambiando los precedentes, lo cual a mí me parece que es riesgoso. Yo entendería que se pueda cambiar un precedente cuando hay un cambio de la conformación de sala, ¿no? Inclusive la Corte Constitucional mismo ha establecido esto de las sentencias heterovinculantes, las autovinculantes, las que van vinculando al juez ponente de la decisión, ¿cierto? Sin embargo, creo que se van encontrando caminos y luego se van abriendo cauces por ahí medio peligrosos. ¿Por qué? Porque a la final un justiciable o un tribunal va aplicando la norma o va aplicando un precedente y resulta que después lo cambian de golpe. Entonces eso me parece lo peligroso. ¿No sería bueno ya establecer, por ejemplo, entonces sería bueno el tema de la residualidad? Como en España o como ahora mismo en Perú recién se lo está haciendo, es decir, agotar la vía judicial para que se pueda activar la vía constitucional. Y quisiera escucharles si sería algo bueno para nuestro país o si sería algo peligroso. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo no comparto el tema de la residualidad y voy a decir por qué. La acción de protección nace en el marco de esta obligación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos que nos obliga a tener un mecanismo jurisdiccional rápido y eficaz. Si nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que se resuelva en vía contenciosa administrativa para luego yo plantear una posible vulneración de derechos constitucionales, yo creo que se pueden volver las medidas de reparación de imposible cumplimiento. Y de hecho, perdón que me refieras a sentencias, pero estoy constantemente revisando estas decisiones de la Corte Constitucional. Y si bien la Corte Constitucional ha dicho que no hay un tiempo para presentar una acción de protección, porque los derechos humanos tienen o están relacionados con la condición de ser humano, ¿no es cierto? Y no por el paso del tiempo significa que estos no tienen que garantizarse. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando se presenta una acción de protección después de mucho tiempo, es difícil probar ciertos supuestos fácticos. Las personas ya no se encuentran trabajando ahí. Las medidas de reparación se vuelven de posible incumplimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga regrese a su puesto de trabajo
y pague los años que ha dejado de percibir, que después de 15 años le diga regrese a su puesto de trabajo y perciba todos los salarios que dejó de percibir. Incluso yo voy mucho más allá. Ahorita no le tengo a la mano, hay una sentencia para revisión de nombramientos provisionales y yo creo que inclusive la Corte Constitucional o ustedes como contencioso administrativo, la sala especializada, si hay que poner un límite a estas indemnizaciones respecto a los haberes no dejados de percibir. Nosotros, por ejemplo, en materia contractual privada, ¿no es cierto? Tenemos límites, 3 remuneraciones, una por cada año. Es importante. Miren, en este paso rápido que estuve en el Consejo de la Judicatura, ¿cuánto se debe de indemnizaciones? En mi tiempo eran 12 millones de dólares, ahora no sé cuánto se seguirá debiendo. ¿Y por qué? Porque al no establecerse límites, por ejemplo, estas medidas de reparación, o dejar que la vía contenciosa administrativa resuelva después de tantos años, genera unas indemnizaciones bastante fuertes. Entonces, yo creo que no es necesario restringir una vía u otra. Lo que es importante es fortalecer la vía contenciosa administrativa, porque ¿cuál es el pretexto muchas veces de ir a la vía constitucional? La rapidez, ¿sí? Ahora, por ejemplo, se establece también con la consulta popular la creación de estos jueces constitucionales. Y para mí va a ser un problema, porque cuántas acciones de protección llegarán y no sabemos si van a ser tan céleres como son ahora las acciones de protección. Entonces es importante esta coordinación entre justicias, pero no necesariamente limitar o restringir una frente a otra, sino más bien ser respetuosos, ¿no es cierto?, de las competencias de cada uno. Esa nada más. No, yo sí discrepo con Karina porque yo creo que sí hay que restringir la acción de protección. Es una barbaridad lo que vemos. Estoy viendo sentencias muy interesantes que dicen que no se podría, que si ya se agotó la vía contencioso administrativa no podrían irse a la constitucional y que les hacen certificar a los jueces y todo. Pero mis compañeros no me van a mentir que todos los días estamos calculando eso. Una sentencia, yo recuerdo claramente porque aquí mi compañera, la doctora Terán, que tiene una memoria maravillosa, se acordaba de un ciudadano que no voy a decir qué cargo desempeñaba y que ella se acordaba perfectamente de todo lo que había hecho el ciudadano. Nos leímos la sentencia. Era un total ciudadano que no debía estar en el Estado. Perdió el juicio como hace unos 3 años y nos llegó a nosotros la reparación. ¿Y por qué me enteré yo que el señor había perdido? Era porque esa sentencia la dictó la doctora Terán y ella conocía perfectamente el caso y ella se acordaba, leímos la sentencia y recordamos, le negamos porque no había ningún problema de legalidad, es más, es un ciudadano que no debería volver al servicio público, un servicio público regulado por el COESCOP, que no voy a dar más detalles, pero volvió y volvió con tremenda indemnización que está ordenada por el juez constitucional, que a nosotros nos queda solamente ejecutar. Viendo esa y un montón de situaciones adicionales, yo sí soy de la idea de limitar la acción de protección, aunque me vayan a hablar en este momento los constitucionalistas. Ahora, para que funcione la justicia contenciosa administrativa, yo escuché en la mañana y yo creo que es la mejor idea es fomentar la tutela cautelar. Pero no la cautelar que tenemos de este rato de la suspensión del acto administrativo, que ha sido superada en toda la región, que no sirve para nada, como no sirve aquí tampoco. O sea, en realidad tratar de poner medidas cautelares en el contencioso, justo para limitar lo que usted me dice. O sea, servidor público destituido, le hacemos una cautelar, no por suspensión del acto administrativo. Hay otras cautelares. Hay unas cautelares que son ad processum, hay una serie de cautelares que podríamos nosotros aplicar si la normativa nos dejara, solamente que no hay en el Ecuador. Y claro, con eso el contencioso le suspende y no tenemos el problema de pagar las remuneraciones después de 10 años, ¿no? O sea, yo creo que la única solución en las actuales circunstancias es fortalecer la tutela cautelar en el contencioso, pero no la cautelar que tenemos de este rato. Esa sería mi idea. Perfecto, muchas gracias a ambas. Sí, por favor. Yo creo que, haciéndolo de expresamente la Corte Constitucional, pero creo que la línea jurisprudencial está llevando hacia esto. Probablemente que al final de la actual conformación de esta Corte vayan a decir de que la acción de protección en materia de servidores públicos únicamente proceda en casos de personas con vulnerabilidad y o cuando se hable de categorías sospechosas. No sé si ustedes comparten ese criterio, porque creo que
van cada vez limitando un poco más las garantías jurisdiccionales en la acción de protección. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que lo tome mal la doctora, pero voy a repetir las palabras. La doctora Jacome dice, a la justicia contenciosa no le interesa que esté embarazada, pero a la justicia constitucional sí debería interesarle una mujer embarazada, una persona con discapacidad, etc. La pregunta, si es que creen que al final la línea jurisprudencial nos va a llevar a eso o no. Perfecto. ¿Quién desea comenzar? Bueno, no se enojen conmigo porque el problema que tenemos en el contencioso administrativo es que nosotros hacemos control de legalidad, independientemente de quién sea y en qué circunstancias esté. No me van a dejar mentir mis compañeros que nosotros tenemos procesos donde nos llenan de certificados médicos, que sí, o en los alegatos. En los alegatos nos dice, bueno, se olvidan del problema de legalidad, que eso también es un problema que viene de la justicia constitucional. Hemos visto con horror realmente que llegan y nos dicen, me acuerdo de un caso de supresión de puestos. Al señor que le suprimieron el puesto, la mamá tiene una discapacidad, tiene un hijito en ni siquiera circunstancias. A la otra señora le abandonó el marido, al otro ni sé qué, y nosotros así. O sea, oyendo la historia de cada uno de aquellos pobres ciudadanos a los que se les suprimió el puesto, pero no entendíamos dónde estaba el problema de legalidad. Por eso es que no quiero que se tomen a mal mis palabras, pero realmente la gente ya se olvida de que tiene que ir a pelear la legalidad del acto. Entonces, claro, les frenamos y les decimos, a ver, usted dígame cuál es el problema de legalidad, pero vuelven. No, doctor, es que al menos la señora pobrecita le mantiene a la mamá que tiene 80 años y el otro tiene un hijito de 5 años que le fue abandonando el papá. Y nosotros así, ¿dónde está el problema de legalidad? Entonces, yo sí quiero que se comprenda que la justicia contencioso administrativa no ve eso, amén de que nos llenan el proceso de certificados médicos, de la edad, de la vulnerabilidad, de un montón de cuestiones. Inclusive han habido instituciones del Estado que nos dicen que los códigos QR de los certificados médicos que nos traen son falsificados. No hemos llegado a eso, pero a ese extremo estamos llegando, que la gente se desespera y nos pide certificados médicos. Entonces, por eso es que puse ese ejemplo, porque hay que hacer el control de legalidad independientemente de las circunstancias personales de cada uno, que eso sí le corresponde a la justicia constitucional en caso de vulneración de derechos, ¿no? No sé si Karina ahí me quiera corregir. Ah, no quiero corregir. Lo que yo quiero decir es que yo comprendo la postura de quienes fungen la calidad de jueces de lo contencioso administrativo. O sea, es una justicia que está represada, llena de casos, pendientes por resolver, y también el hecho de que ha existido un abuso de la utilización de la acción de protección, ¿no? En ese sentido, yo creo que este abuso ha causado un poco de resistencia, podríamos decir, por parte de la vía contenciosa administrativa, de algunos jueces de la vía contenciosa administrativa. Pero yo creo que es importante que exista una acción de protección para resguardar derechos constitucionales, justamente porque si bien en la vía contenciosa administrativa hacemos un control de legalidad, no podemos olvidarnos que estamos supeditados, ¿no es cierto?, todos los poderes del Estado a la Constitución, y no solo a eso, sino a el temas de convencionalidad. Recordemos ahora que nuestra Constitución habla de cláusula abierta, ¿no es cierto? Tratados internacionales, tenemos que resguardar los derechos constitucionales para no tener responsabilidades ulteriores como Estado. Entonces, yo sí creo que es importante que exista la acción de protección. Ahora, respondiendo a su pregunta, yo creo que existen intentos de la Corte Constitucional, y uno de los ejemplos son los que acabo de referirme de manifiesta improcedencia, donde la Corte quiere decir, oye, hay casos en que realmente corresponden a los jueces constitucionales y hay casos que corresponden a la vía contenciosa administrativa. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante lo que usted dice, porque si bien yo no lo mencioné, sí tiene que ver con temas de vulnerabilidad e inclusive con temas de categorías sospechosas. ¿Y por qué es de esto? Porque en muchos casos ha existido, ¿no es cierto?, violaciones estructurales de derechos constitucionales que ameritan ser resguardados o que meritan ser protegidos por el Estado.
Sí, en ese sentido yo sí valoro mucho el trabajo que está haciendo la Corte respecto a establecer estos precedentes que no creo que se están modificando a cada momento. Al contrario, yo lo que creo es que cada vez están partiendo de algo general a algo más concreto. Pero nosotros tenemos un problema, no como Corte Constitucional, no como Sala de lo Contencioso Administrativo, sino la forma en que aplicamos el derecho y cómo creamos nuestros precedentes. A nosotros nos gustan los precedentes, crearlos como reglas, como una reglamentación. Sí, 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 ta. Y muchas veces no tiene que ser necesariamente como una regla, ¿no es cierto? Como unos pasos a seguir, sino que tiene que irse hacia una aplicación, ¿no es cierto?, del derecho, no que se base tampoco en principios. Y eso sí les doy la razón que dicen, bueno, es que ustedes todo aplican los principios. Y no, pues ahí está la diferencia que nos hablaba de los working, ¿no? De los casos fáciles y de los casos difíciles. Entonces, la mayoría de los casos son casos fáciles. Y en los casos fáciles podemos aplicar el principio de legalidad, el control de legalidad. Pero hay casos que son difíciles. Y en estos casos difíciles, yo tengo como juez que hacer una interpretación, ¿no es cierto? Un escrutinio. Y ahí lo que nos ha dicho la Corte de este test de proporcionalidad, por ejemplo, estos escrutinios, estos test rígidos para determinar en los casos difíciles qué reglas que me permitan a mí aplicar de forma similar en casos análogos. En todo caso, el título de esta conferencia que ha organizado la Corte Constitucional se llama justamente Segundo Encuentro por la Cultura del Precedente. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha venido desarrollando líneas jurisprudenciales, precedentes en sentido estricto, precedentes, reglas, y de esta forma lo que busca es dar claridad a la ciudadanía, a los abogados y a los jueces ordinarios de cómo se debe interpretar la Constitución y cómo tengo que aplicar, ¿no es cierto?, el derecho a determinados supuestos fácticos. En todo caso, creo que la solución nunca va a ser eliminar una garantía, restringir una garantía, sino que la idea de estos debates y de estos trabajos conjuntos es lograr un equilibrio entre ambas justicias. Nada más. Muchísimas gracias. Tal vez tenemos otra pregunta adicional. Sí, pedimos brevedad, por favor, para poder continuar con el siguiente ponente. Muchas gracias. Sí, por favor, tiene la palabra. Sí, por favor. Que los jueces ahora están resolviendo incluso los 5 primeros numerales como por estas causales de improcedencia como si fueran inadmisión. Entonces me parecería importante, no sé si es su criterio que la Corte aclare, que por último, por brindar celeridad al proceso, tal vez modifique en que sí pueda ser inadmitida por las causales que ahora están denominadas como de improcedencia para que no tenga que sustanciar el proceso hasta concluir y simplemente quedar en un auto de inadmisión cuando se verifiquen tales supuestos. No sé cuál sea su criterio. Buena pregunta. Efectivamente, ¿no es cierto? Las causales de inadmisibilidad 6 y 7 del 42. Providencias judiciales, resoluciones del Consejo Nacional Electoral que puedan ser impugnados en el Tribunal Contencioso Electoral se inadmiten en auto. Todos los demás supuestos tienen que resolverse en sentencia. Y la Corte nos ha dicho que en estos casos de manifiesta improcedencia, no es necesario que el juez entre a analizar la vulneración de derechos constitucionales. Pero ¿qué pasa? Pasa que luego los jueces, si pudieran solo inadmitir a través del auto de admisión, no realizan un conocimiento del fondo del caso. Y podría aparentemente parecer que son los mismos hechos fácticos, las mismas pretensiones, y no necesariamente es así si yo no analizo el caso o los acertos que se presentan en la demanda y obviamente en la audiencia. Entonces, sería, o sea, no veo un problema como tal, pero sí considero que puede en cambio haber
una interpretación restrictiva a los derechos constitucionales, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos que la acción de protección incluso es una garantía, no necesito abogado, ¿no es cierto? No necesito mayores formalidades. Entonces, obviamente, creo que la audiencia sí le permite al juez tener un mejor criterio respecto a qué es lo que está por resolver. Entonces, ahí también creo que no voy a tener mucho apoyo de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero en todo caso, creo que sí hay que tener con cuidado este tema de la inadmisibilidad de una acción de protección. Sí, Sí, bueno, gracias. Me parece muy interesante solo hacer un pequeño comentario y es el tema de la admisibilidad. Como bien lo ha dicho la doctora Tello, y la doctora Jacome siempre lo ha manifestado, hay que distinguir las acciones que llegan por temas constitucionales a los jueces constitucionales y el tema de la administración de justicia ordinaria. Porque, como muy bien lo dijo la doctora Tello, el tema constitucional puede presentarlo sin necesidad de un abogado, es otro, gira alrededor de otros intereses. Pero en el caso de la justicia contencioso administrativa es distinto, y eso hay que tener en claro. La admisibilidad tiene que darse. No puede ser, y eso lamentablemente en la presentación de la mañana no pude desarrollarlo por el tiempo porque hice un mal cálculo de mi presentación en el tiempo, pero la Constitución y la Corte Constitucional establece con claridad que el sistema nuestro de oralidad responde a principios, entre ellos el dispositivo. Y el dispositivo es darle las herramientas a los particulares que acuden a la función judicial. Si el juez nota que está mal presentada la demanda porque no reúne los requisitos, porque es extemporánea, porque se le manda a completar y no lo hace, no puede tramitarse. Eso creo que es muy importante distinguir entre la justicia ordinaria y la constitucional, porque acá los que llegan o deberían llegar son conocedores del derecho administrativo y del procesal. Entonces, el juez lo que sí tiene que hacer obviamente es dar el derecho, aplicar la norma, pero los hechos deben venir en forma clara, descritos por el particular y cumplir con presupuestos. Eso me parece que es importante decirlo porque ahora todo se acusa, me está afectando la tutela judicial. Es que no me da acceso, no. La propia Constitución establece parámetros que rigen al sistema procesal, principios, entre ellos el dispositivo. Entonces yo, juez, no le puedo adivinar a usted, abogado, abogado administrativista, abogado procesal, abogado que ha estudiado años en la universidad, cómo presentar una demanda. Y si yo le mando a completar, claro, aquí siempre vamos a caer en la calidad de los jueces. O sea, si nosotros queremos hacer un buen trabajo y vamos a leer las sentencias, y yo me precio de trabajar con señoras juezas de muy alto nivel, la doctora Jacome pertenece a mi tribunal y la doctora Trujillo, y ahora estoy como con juez temporal en la corte. Sin embargo, yo valoro mucho el trabajo de mis compañeras porque se revisan las sentencias, no se archiva por archivar. Entonces, también hay que entender el trabajo de todos quienes hacemos justicia, tanto de los abogados en su trabajo, como de los jueces, pero sí hay que distinguir esta diferenciación. Por lo tanto, para mí en justicia ordinaria tiene que haber, y así lo prevé el COGEP, una fase de admisibilidad a trámite. a ver. Yo lo que quiero decir es que tenemos que tener claro cuándo yo acudir a la vía. Si yo quiero un control de legalidad, si yo busco la correcta o incorrecta aplicación de una norma, la vía que yo tengo es la contenciosa administrativa y me someto a todas las disposiciones y a las normas que rigen la vía contenciosa administrativa. Pero en cambio, si yo busco la declaración o la vulneración de derechos constitucionales, el mecanismo que tengo es la acción de protección. Y la verdad es que es un tema complejo. ¿Por qué? Porque existe abuso de la garantía de acción de protección, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos que la justicia en la vía contenciosa administrativa no es célere y no es a causa de los jueces, sino
de que existen muchísimas causas represadas y que nadie se ha preocupado de crear más tribunales contenciosos administrativos para poder alivianar esa carga de trabajo tan grande que ustedes tienen. En ese sentido, lo que yo digo es que tengo que ver claramente cuál es mi pretensión y cuál es la vía a la que yo debo acudir. Y la idea de la presentación es ver estos casos en los que la Corte Constitucional ha dicho, no me corresponde resolver a mí, le corresponde resolver a la justicia contenciosa administrativa. Incluso la misma Corte ha dicho que la justicia ordinaria puede ser más garantista de derechos que la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque los términos son más amplios, porque tengo más tiempo para contradecir y presentar prueba, porque tengo jueces especializados, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir ya a modo de colorario es que tenemos que identificar realmente si yo lo que quiero es un control de legalidad o la declaración de la vulneración de derechos constitucionales. Ambas vías con su especificidad, ambas vías con su proceso establecido en la norma y obviamente que tengan un respeto de la una frente a la otra. Yo más bien creo que este trabajo que ha hecho la Corte de establecer casos de manifiesta improcedencia justamente están yendo en esta deferencia al contencioso administrativo, al establecer que, por ejemplo, cuando son casos técnicos, financieros, etcétera, sea el contencioso administrativo que lo resuelva. Cuando existe ya un procedimiento como en propiedad intelectual, habíamos de las medidas cautelares, ya no vengan a la justicia constitucional porque tienen un procedimiento previsto en la norma, ¿no es cierto?, que va a permitir una garantía mejor de derechos constitucionales. Si yo lo que busco es que me calculen remuneraciones, que me calculen el porcentaje de 13º, 14º, etcétera, no le corresponde a la justicia constitucional, sino corresponde a la justicia ordinaria, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ir tomando con pinzas, ¿no? Lo que se dice, y la idea es que ambas justicias puedan trabajar de la mano y ser respetuosa la una de la otra. Eso sería. Muchas gracias. Perfecto. Sí, bueno. Únicamente tendremos espacio. No sé si al final tal vez nos quede un poquito más de espacio para preguntas adicionales. Esta sería la última pregunta, pero el señor que estaba en la parte de allá realizó la pregunta. Tenía la mano levantada, ¿verdad? Por favor. Sí. Sí. Yo quisiera merecer su opinión, doctora, respecto de si hasta cierto punto los precedentes que esté emitiendo la Corte Constitucional no tornan en una mayor inseguridad jurídica. El caso concreto, por ejemplo, cuando se restringen este tema de acciones de tipo laboral para que recurran a la acción constitucional, señalando que son de esfera administrativa, primero, ¿no se torna esa disposición o ese precedente un tanto inequitativo a toda una historia de acciones que de alguna manera lograron la reivindicación y el reconocimiento de sus derechos constitucionales en la vía constitucional, relegarlos a la vía contenciosa cuando, y ahí vea la pregunta, hay precedentes jurisprudenciales que a la vez, si bien dan paso, por ejemplo, en el caso de la compra de renuncia, si bien dan paso a que puedan, por el tema del decreto 813, recurrir nuevamente a defender sus derechos, a la vez están restringidos con esto de que ya temas de constitución, de compra de renuncia no pueden ventilarse en temas constitucionales, y más cuando ha pasado mucho tiempo, porque el tema de compra de renuncia data casi desde 20 años para atrás, cuando fue implementado en el 2014 en adelante. Entonces, tal vez estos precedentes no están siendo un poco a situaciones en particular y dejan de lado otras y vuelven a tornar en una inseguridad y en una inequidad en el tratamiento y acceso a la justicia de las personas.
Bueno, aquí hay un problema. Lo que pasa es que en los últimos años nos malacostumbramos a que sea la justicia constitucional la que resuelva este tipo de problemas, porque eso nunca debió pasar a la justicia constitucional. Eso sí era un problema de legalidad. Si es que a uno le desvinculan, es un problema de aplicación de la ley. Si es que no se aplicó el procedimiento, si es que no se le pagó su indemnización, si es que no se respetó el tiempo del nombramiento provisional, del definitivo, en fin, eso es y siempre ha sido materia del contencioso administrativo, sino que desde los últimos años más bien empezamos a optar por la acción de protección y los jueces constitucionales nos estaban dando todas las remuneraciones que queríamos y salía mucho más rápido y tal vez con un análisis que no era de legalidad, o sea, no estaban revisando qué era lo que pasó en la ley. Y eso no, bueno, eso no les corresponde, pero en todo caso, yo creo que lo que hizo la Corte Constitucional es poner orden, volver a donde debía irse. Entonces, si tenemos un problema de tipo laboral entre los trabajadores y su empleador, nos vamos al Código del Trabajo. Para eso tenemos jueces especializados que son los que conocen a la perfección el Código del Trabajo. Y si usted tiene problemas laborales dentro del sector público, los que conocemos la temática y la problemática y aplicamos prácticamente todos los días la LOCEP, somos los jueces contencioso administrativos. Entonces, yo creo que lo que hizo la Corte fue más bien poner orden, porque se nos estaba yendo de las manos el tema laboral en manos de una justicia que no es especializada para conocer eso. Ese es mi criterio. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. eh, Listo. Esperemos que al final de las exposiciones y con las conclusiones respectivas de cada uno de los panelistas podamos abrir un espacio para las preguntas. Sin lugar a dudas, el derecho administrativo es muy apasionante y podríamos hablar de él toda la tarde y más. Ahora sí, por favor, doctor Andrés Moreta. Voy a exigir 5 minutos más en justicia. Bueno, eh, bueno. Yo tenía una presentación también, ¿sí? Ok, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Principalmente agradecer a la Corte Constitucional, al SEDEC, a mis copanelistas acá, Karina Tello y María del Carmen Jácome, ambas docentes a quienes admiro mucho. Y bueno, pues tuve la oportunidad Karina fue directamente mi profesora. Y la doctora Jácome siempre estuvo atenta a las invitaciones que yo cuando era un aprendiz del derecho administrativo molestaba su agenda y ella generosamente compartía su conocimiento. Y vinieron a mi memoria unas palabras que ella mencionó en un evento del año 2019, que se llama la Corte Nacional, donde ella reconocía que el derecho administrativo iba ganando más espacio. De hecho, ahora pues estamos en esta aula con gente que está incluso de pie y que se han quedado acá, y eso es gratificante para los que nos dedicamos al derecho administrativo. Y tengo que hacer una pequeña advertencia. Yo entendí mal el tema. Así que, pero qué bueno, porque si no hubiera traído tal vez las mismas sentencias de la Corte Constitucional. Yo entendí mal el tema porque yo pensé que era sentencias de los tribunales que han querido aplicar los temas constitucionales. Entonces, voy un poco a desconectarme de lo que dijeron las anteriores panelistas, pero sí voy a establecer ciertos puntos y una posición tal vez un poco más ecléctica, porque yo no estoy del lado de que vamos por acción de protección y la acción de protección es lo que debe estar como la vanguardia y todo esto, pero tampoco estoy del lado de un contencioso administrativo de corte legalista, y no, digamos, yo creo que justamente el evento se llama constitucionalismo de la justicia ordinaria. Entonces, ¿cómo el contencioso debe dar esos pasos hacia directamente aplicar cuestiones constitucionales? Por ejemplo, para sentar una base, eh, cuando hablamos del tema de, por poner el caso, ¿no? Y también sin necesidad de que se quede como un punto ahí centrado, pero la acción subjetiva, por ejemplo, que es la de más frecuencia en el contencioso administrativo, se llama acción subjetiva porque lo que tutela son derechos subjetivos de las personas producto de una vulneración de la legalidad. Porque si vos no tienes un derecho subjetivo con el cual activar la vía, no tienes la teoría del caso judicial, entonces sería una vulneración al principio de separación de poderes que el contencioso administrativo esté revisando la legalidad del Ejecutivo meramente porque sí, porque no hay una vulneración de derecho subjetivo. Entonces, por ejemplo, en este caso yo me planteaba de que sí deberían ser importantes las características subjetivas de la persona en el contencioso administrativo,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo planteo un recurso de revisión administrativo diciéndole, vea, usted no me podía despedir y usted inaplicó la regla jurisprudencial de la Corte Constitucional que dice que si yo tengo una enfermedad catastrófica, usted no me puede desvincular, salvo que me diga por qué. O sea, pero en prima facie se entiende que es sospechoso. Entonces la administración pública me va a decir, no, niego. Y entonces yo voy donde el contencioso y le digo, hay una falta de aplicación de un precedente de la Corte Constitucional. Y ese precedente está vinculado con que yo soy una persona que tiene una enfermedad catastrófica. Entonces, claramente, va el rol del contencioso a expandirse. Y esto también se ve reflejado porque no por nada tenemos una causal de nulidad del acto administrativo, que es cuando el acto viole la Constitución y la ley. Es decir, lamentablemente los dos campos se han ido creciendo a tal punto que se han ido chocando. Es decir, la esfera de la acción de protección, que no sabemos cuál mismo es todo, y la del contencioso, que antes era solo la legalidad, hoy se va ampliando. Entonces el Código Administrativo tiene disposiciones que te dicen los jueces aplican la Constitución, los tratados internacionales, y además tiene una causal de nulidad específica que dice que el acto es nulo cuando viole la Constitución y la ley. Entonces claramente le estamos pidiendo al contencioso que camine un poco más hacia la protección de los derechos. Y justamente en esto va a ser centrada un poco mi charla, que tengo la suerte de que en el listado decía, contamos con una magistrada, contamos con una docente, y me invitaron como abogado en libre ejercicio. Entonces puedo dar un poco mi visión, mis comentarios de cómo creo que tal vez, cuáles son los avances y las tareas pendientes del contencioso para meterse al tema constitucional. Y además también lo que considero y lo que quería centrar, sí voy a dar sentencias, pero también voy a dar un poco de razonamiento, de reflexión, de pensamiento teórico, que creo que es importante. Y la primera base es que, si se fijan ustedes cómo se construyó el derecho administrativo históricamente, es para poner en marcha el principio de separación de poderes. Y después, las definiciones de derecho administrativo dicen es la limitación del poder estatal. ¿Para qué? Para que no vulnere derechos subjetivos. Es decir, en esta receta del derecho administrativo, los derechos subjetivos de las personas nunca han sido un ingrediente, solo han sido un límite, un contorno. Ahora, para mí, la constitucionalización del derecho administrativo significa incluir este ingrediente de los derechos subjetivos dentro de la concepción del derecho administrativo, pensando que, y no son ideas mías, sino de Balbín, que el derecho administrativo o la contradicción no debe ser poder frente a derechos, sino que en este marco, que donde vivimos ahora, una sociedad multidiversa, lo que hace el Estado es sencillamente ponerse no contrario al ciudadano, sino el conflicto va entre derechos de unos contra derechos de otros y el Estado cómo logra ese equilibrio, esa repartición. Y eso es lo que tiene la justificación del derecho administrativo, porque lamentablemente el derecho privado parte de un principio de igualdad entre las partes. ¿Ese principio de igualdad es suficiente para los problemas del derecho administrativo? No. ¿Por qué? Principalmente por las diferencias y las desigualdades estructurales y naturales que existen en la sociedad. Entonces, hay que venir el Estado, ¿no es cierto?, con su rol asistencialista también, para poder equilibrar un poco la balanza en virtud del progreso de todos. Con esta línea, entonces, y entendiendo que prácticamente, digamos, la razón de ser, sigamos, por favor, la razón de ser del contencioso administrativo es la facultad contralora, como decía la doctora Jácome, de hacer un control amplio y suficiente de la actividad ejecutiva. Entonces, ya metiéndome un poco al tema, la primera, sigamos, por favor, el primer tema que yo voy a plantear es el tema de la superposición de la acción de protección y la subjetiva. Pero brevemente, porque ya se ha dicho mucho. Comparto con Karina Tello de que las dos tienen carácter tutelar. ¿Qué quiere decir esto? Las dos finalmente terminan anulando un acto administrativo. Y dejémonos acá de eufemismos, pero principalmente el juez constitucional, cuando dice el famoso se deja sin efecto, es timorato y no se atreve a decir se declara la nulidad del acto. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dejando sin efecto, eso, dejar sin efecto no existe. Pero los abogados también, cuando hacemos las demandas, decimos, por si acaso me vayan a decir que es de legalidad, pongamos que se deje sin efecto. Pero es una nulidad, ¿o no?
Y es una nulidad decretada al amparo de la primera causal del Código Administrativo que dice cuando el horario sea contrario a la ley, a la Constitución. Que finalmente, claro, es con mejores regulaciones, esa causal de nulidad en otras legislaciones dice cuando sea objeto de amparo constitucional. Lo dicen directamente en otras legislaciones, por ejemplo la española. Y acá, antes el ERJAF igual decía cuando viola los derechos de libertad. Y ahora el legislador dijo que viola la ley y la Constitución. Quienes hemos analizado un poco esa causal en profundidad, hemos llegado un poco a la conclusión de que esto tiene que ver justamente cuando viole derechos fundamentales. Esa es la causal, porque si vos no le pones un límite, el Ejecutivo se te avanza por ahí y te declara cualquier cosa, contrario a la Constitución. Y sobre todo cuando usa las revisiones de oficio para declarar nulidad de actos de necesidad administrativa. Entonces, es peligroso el Ejecutivo, hay que tratar de resguardar. Pero bueno, sobre ese tema, hay muchos estudios que decían que la acción de amparo, que del anterior régimen constitucional, y, y la acción subjetiva no se contraponían. Se puede iniciar una y la otra, no hay problema. Claro, porque la acción de amparo se equipara ahora a las medidas cautelares y no a la acción de protección. La acción de protección sí es tutelar. Entonces sí va a haber un solapamiento ahí. Porque principalmente, y sin entrar a mayores detalles, porque los dos jueces, tanto el contencioso administrativo como el constitucional, lo que hacen es anular un acto administrativo en el caso de que concedan la medida. Ahora, por ejemplo, uno de los temas que a mí me parece importante tratar y que tiene que ver con un asunto constitucional de acceso a la justicia, es uno que actualmente vengo planteando en los tribunales, y escribimos un artículo académico sobre esto. ¿Qué pasa cuando pones una acción de protección porque crees que es la vía? Tanto estás en lo cierto en primera instancia que ganaste la acción de protección, se elimina el acto administrativo y después en segunda instancia te le dan la vuelta a la sentencia. Y tiene que ver con la institución de la caducidad. La caducidad que los jueces y la doctrina nos ha dicho, la caducidad no se interrumpe por nada, es objetiva y 90 días y salado. El problema es que la segunda instancia acá en el Ecuador de acción de protección se te demora 5 o 6 meses. ¿Qué pasa cuando te dan la vuelta y obviamente queda vigente otra vez del acto que en principio habían anulado? ¿Cómo deberíamos contar esa caducidad? ¿Desde el segundo o desde el primero? Porque si cuentas desde el primero, lo que genera es una traba irrazonable de acceso a la justicia, donde una persona le empezó a prescribir el derecho sin que ni siquiera tenga una necesidad de ir al contencioso. Porque lo que provoca seguir razonando en el sentido de que la caducidad no se interrumpe por nada es, yo gané una acción de protección ahorita, me eliminaron el acto, pero por si acaso pierden la segunda, voy a ir a poner una demanda en el contencioso. Qué absurdo, ¿no es cierto? Porque no tengo acto tampoco. ¿Cómo pongo? Y si después la gano, la retiro. Y si no la gano, pues ya qué bueno que la puse. No sería correcto, ¿no es cierto? Ese es un tema, por ejemplo, que considero que tiene una incidencia constitucional de acceso a la justicia. Y que, pues, veamos cómo la justicia se va pronunciando. El segundo punto, y me parece interesante, es el control del poder reglamentario. ¿Y qué es el poder reglamentario? El poder reglamentario es hacer leyes, bueno, hacer normas infralegales, pero es un poder que esencialmente no es del Ejecutivo, es un poder que es del Legislativo. Y el Legislativo, por razones que sí compartimos, le traspasa al Poder Ejecutivo esa posibilidad, siempre y cuando no entre en los contornos de la ley. Entonces, el Ejecutivo está vinculado con la función judicial por el control judicial y con el Legislativo por el principio de reserva de ley. Es decir, legisla en lo que no te metas en lo que la ley ya reguló. Entonces, si se dan cuenta, el Legislativo ni el Judicial tienen ese superpoder que tiene el Ejecutivo, de crear sus reglas y aplicarlas del mismo. Y ese es el principal poder del Estado, crear derecho. Entonces, acá disiento un poco con lo que manifestó la doctora Jacome, o tal vez lo digo y pues después ella lo podrá aclarar, si es que lo considera necesario, pero, por ejemplo, me dio la impresión de entender que en la acción subjetiva, claro, no, de hecho ella dijo, los jueces no podemos expulsar con rasgos generales del reglamento, y es verdad, comparto eso. Pero los jueces contenciosos administrativos sí están en la posibilidad de inhabilitar para ese caso, sin expulsarlo porque no le han propuesto la acción objetiva, el reglamento. Y lo hicieron una vez, pero en un caso muy fácil, como Working dice, ¿no? Que es el tema de
que una vez la Contraloría General del Estado, por ahí se puso una suspensión en los términos de caducidad, y el contencioso le dijo, no, a ver, la ley dice que la caducidad es esto, y no puedes venir en tu reglamento a poner más trabas. Y dejó de aplicar ese reglamento de la Contraloría y le dio razón. No lo expulsó, es verdad, pero dejó de aplicarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso que hablamos de los señores del 813, tal vez, y esto es un imaginario porque nunca pasó, tal vez sí pudo haber un juez dicho, ok, mira, este reglamento del 813 viola lo que dice la LOCEP, por lo tanto, tu despido es nulo. Regresa al cargo, indemnizaciones, todo eso, y el reglamento queda ahí. ¿Podrían los jueces? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque sería absurdo que los jueces que hacen el control de legalidad encuentren una traba en un instrumento infralegal. Es como que la Corte Constitucional mañana diga, uy, voy a hacer el control de constitucional, pero es que tengo una ley que me impide. ¿Qué hace la Corte? Se salta esa ley porque la Constitución es la que tiene que garantizar es la soberanía de la Constitución. Sí, entonces, acá en este caso, los jueces deberían saltarse, bueno, analizar el reglamento, este reglamento vio el principio de reserva legal y por lo tanto el acto es emitido con nulidad. No lo expulso. Y aquí viene una propuesta que tal vez me gustaría hacer. Por ejemplo, ordenamientos como el argentino, donde en Argentina el control de los jueces es difuso, si es sustancialmente diferente. Pero, por ejemplo, hay una diferencia. Los jueces argentinos pueden dejar de aplicar una ley, pero ojo que estamos hablando de ley, no de reglamento, para ese caso. Pero en el caso del reglamento, sí lo pueden expulsar directamente y con efectos generales. Por lo menos acá en el Ecuador deberíamos, se me ocurre, y miren cómo esto pasa, de que la acción objetiva está en desuso. Nadie viene por la acción objetiva. Todos se van ante la Corte Constitucional, así sea para demandar inconstitucionalidad de reglamentos, cual es absurdo. Pero ¿qué, por ejemplo, podríamos pensar en hacer? Podríamos pensar en que los jueces, cuando uno plantea una acción subjetiva, porque la objetiva nadie lo va a hacer, nadie tiene el presupuesto para plantearse un juicio contencioso administrativo donde le digan solo, ya bueno, se elimina, pero igual no se te repara el derecho. Entonces vamos todos por la acción subjetiva. Sería bueno que la acción subjetiva, cuando el juez determine que este reglamento viola la ley, pueda conceder la demanda y disponer con efecto suspensivo en su audiencia, en su sentencia, que se expulse el reglamento y se me ocurre. Y si ese punto que debe subir en consulta a la sala especializada de lo contencioso administrativo llega a ser ratificado, el reglamento se expulse. Sería una cuestión interesante y ayudaría a una constitucionalización del derecho administrativo. ¿Por qué? ¿Por qué constitucionalización? Porque la reserva de ley es un asunto constitucional. Solo se pueden limitar nuestros derechos por ley, y por ley con colaboración reglamentaria siempre y cuando ésta sea ejercido dentro de los límites. Entonces ven cómo la facultad reglamentaria es importante. Y ustedes se la quieren dar al Procurador General del Estado, así a diestra y siniestra, para que el procurador tenga los mismos poderes que el presidente de la República y que nos venga a decir cosas como, por ejemplo, esta mañana leo un pronunciamiento donde el procurador te dice que si es que un servidor público no puso las multas de un contrato público, no se le puede establecer glosa. ¡Qué absurdo! Solo administrativa. Haciendo un comentario afuera, a mí me puse a pensar que eso puede filtrar en corrupción. Una multa de $500,000, por ejemplo, y viene un contratista que se merece esa multa, le dice al servidor público, oye, no me multes. ¿Cuánto es lo máximo que te pueden dar por una administrativa? 20 salarios. Ah, $10,000. Ya. Versus 500,000. Hago por ahí un arreglo. Qué absurdo. El poder reglamentario, sobre todo el del Procurador General del Estado, creo que es el más peligroso porque no tiene legitimidad democrática. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos. Bien, porque las sentencias están al final, pero bueno, es el último punto. Ok, bueno. Un tema de constitucionalización del derecho administrativo y de evolución del derecho administrativo debería ser, ¿por qué si vivimos ya en un Estado social y no en un Estado liberal francés, que fue el que dio la creación al derecho administrativo clásico que tenemos, ¿por qué no podemos impugnar las omisiones del poder estatal? Y es justamente uno de los asuntos que satura la contenciosa la acción de protección, perdón. Porque claro, una de las razones es, mire, el COGEP me dice que tú puedes impugnar en acción subjetiva actos o hechos de la administración. Las omisiones no.
Y un Estado social como el que tenemos ahorita, donde los derechos que se deben asistir y garantizar, más que derechos de libertad, son derechos de asistencialismo como salud, educación, todo eso, el Estado termina violando más derechos cuando omite hacer que cuando hace. Si no, miren lo que está pasando ahorita con la luz. Y en este ordenamiento jurídico, nosotros no podemos activar frente a omisiones. ¿O qué pasa cuando ya dictan un acto administrativo y se cambia de ministro y el otro nuevo ministro no quiere hacer lo que ya el otro decretó? No tenemos una acción de cumplimiento forzoso de actos administrativos en la jurisdicción. El ciudadano queda desprovisto ahí. La única omisión que se puede judicializar es el silencio administrativo. Pero no hay más. Y tampoco es que esto me inventé. Está en el ordenamiento jurídico peruano, por ejemplo. Y podríamos hacer que se garantice más los derechos sociales si el contencioso podría conocer estas omisiones. ¿Cierto? Bien. Ahora sí. La segunda parte, la que voy a recorrer muy brevemente, es sobre sentencias. Y traigo 3 puntos básicos. Ok. Y aquí es lo que les decía de cómo creo yo que el contencioso administrativo ha ido un poco ajustándose a los estándares, a los estándares constitucionales. Primero, en el caso Freire Sosa versus Contraloría General del Estado, la Corte Nacional de Justicia interpretó, bueno, la sala, no toda la Corte, la sala interpretó que en los temas de Contraloría, normalmente se dice que la caducidad del 71 son 7 años para determinar. Y se entendía que, hablándose de órdenes de reintegro, porque con las glosas y multas no hay problema, en las glosas y multas tú tienes predeterminación y determinación. Entonces sabes cuál es la determinación. Pero en la orden de reintegro hay una orden de reintegro notificada desde el inicio y después hay un recurso de reconsideración. Entonces la Contraloría dice, no, pues a ver, yo ya determiné en la orden de reintegro, hasta ahí van los 7 años. Lo otro es una instancia impugnatoria y de hecho a la que tienes que aplicarle los efectos del silencio negativo que está en el 85. Pero la sala le dijo no. Los 7 años se cuentan hasta que resuelves la reconsideración. Me parece que este es un punto de constitucionalizar el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque ¿a qué tiene derecho todo ciudadano? A que no se tome una decisión sin un procedimiento previo del cual haya sido parte y a poderse defender. Si la orden de reintegro es algo que te viene así, ¡pum! Orden de reintegro. No es predeterminación, es orden de reintegro. Lo lógico es que se considera la reconsideración como parte de ese procedimiento. Entonces ha dicho la Corte, por ejemplo, me parece un asunto en pro del derecho constitucional y del derecho administrativo, de las dos, pensando en el derecho a la defensa. Claro, estas son leyes preconstitucionales. Entonces exigen que los jueces le den ese nuevo marco a las leyes preconstitucionales. Si es que, ¿no es cierto? No la están anulando, es una interpretación razonable que me parece correcta. Un punto que todavía no se han pronunciado los jueces, o al menos yo no he visto. Lamentablemente a veces, miren, la administración pública abusa del poder y estos abusos que a veces no son tan grandes, pero quién sabe, por ejemplo, para una farmacéutica, una multa de $2,000 podría, perdón, no farmacéutica, sino farmacia, una multa de $2,000 podría ser grave, pero después dice, pero me sale más caro ir a poner el juicio, entonces ya pago nomás. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Salud, que igual gracias al criterio del Procurador General del Estado tenemos de que se aplica esa en lugar del COA, no hay separación de funciones entre instructor y sancionador. Y claramente eso viola el artículo de un juez imparcial, 76.3 de la Constitución. La Corte Constitucional en esa sentencia 48, 14 IN 21, donde analizó un tema de la Ley Orgánica de Salud, en el párrafo 31 y 32, donde explica cómo debe ser el procedimiento, parece que la Corte no se enteró lo que estaba pasando, porque la Corte dice, así funciona el procedimiento, y le pone un pie de página, y dice, entendiendo, y solo está en pie de página, lamentablemente, dice, claro, entendiéndose que según el COA debe ser 2 personas distintas la que instruye y la que resuelva. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este caso llegue a conocimiento de los jueces contenciosos administrativos, por ejemplo? Aplicaron la Ley Orgánica de Salud, pero esa ley ya no tiene correspondencia con la Constitución actual. ¿Podrán declarar la nulidad del acto porque se viola la garantía de un resolutor imparcial? Uno de los retos que tendría la justicia, que ya, como digo, el principio de juridicidad nos exige aplicar directamente la Constitución.
Penúltimo punto. ¿Cuánto tengo? Ya se terminó. ¿Cuánto? 2. Ya, ok. Voy a poner en 2x ahorita. Bien. Es que el último es el más interesante, pero bueno, ya. Ya, ok. La anulación de los actos administrativos. Esta me parece interesante. Miren, hay otra sentencia que es la 17.11.2018.015.81, donde los jueces cambiaron un criterio que estaba mal desde mi punto de vista. Vos sabes cómo la Contraloría establece las glosas solidarias, ¿no es cierto? Entonces aquí entre los tres que nos pusimos de acuerdo para hacer algo malo o nos determinaron mal, le causamos un perjuicio económico al Estado y tenemos que darle $30.000 al Estado, entre los tres. Si uno se iba al juicio y se bajaba esa glosa, decían, ok, tú te bajaste, pero los otros dos, ellos no pusieron el juicio. Y había una línea del contencioso que te decía, cada uno debe venir a impugnar la glosa. En esta sentencia, la Corte dice, no, a ver un ratito, la glosa es solidaria, se anula para todos, hayan o no hayan venido a impugnar. Interesante criterio. Con relación a los otros actos, yo pregunto, ¿los jueces no deberían hacer un juicio de transmisibilidad de la nulidad? ¿Qué dice el Código Administrativo? Que se mantendrá indemne el acto administrativo en lo que la causa de nulidad no le afecta a las otras partes. ¿De acuerdo? Es decir, cuando en sede administrativa, bueno, la norma está ahí y puede ser para sede administrativa, puede ser judicial. Te dice, si es que vos dictas un acto, por ejemplo, en este caso, como hay coautoría, obviamente si sacaste a uno de los coautores, ya no puedes afirmar con certeza de que el perjuicio igual se produjo entre los otros dos que quedamos. Se te rompió la teoría del caso. Y en otros actos, ¿podría el contencioso tal vez regular y caminar un poco más sobre los efectos de la nulidad de sus actos administrativos? Se me ocurre, por ejemplo, y sentar un poco más de reglas generales. ¿Cuánta demandabilidad no le ahorraríamos al Estado? La regla está ahí. Ahora, claro, entramos en un conflicto entre el principio procesal de ¿cómo se llama este?, de efectos interpartes de las sentencias, pero es que ese es el problema, que hemos civilizado mucho al contencioso administrativo y el derecho procesal, claro, estar incluidos dentro de un COGEP, casi que los principios y reglas llegan a ser los mismos con ciertas salvedades. ¿Por qué no? Podríamos reflexionar sobre esta idea de si realmente se debería propender a anulación generales de actos administrativos, con efectos hacia más de las partes. Si se puede en la justicia constitucional con los efectos intercomunis, ¿por qué no se va a poder acá? Podríamos reflexionar. Y bien, la última, si es que hay réplica. Gracias. Muchas gracias. Yo le pregunto, ¿cuál es la última? Doctor Andrés. Gracias. Esos son los casos difíciles, los no previstos. Gracias. Respondiendo a la pregunta de la doctora Karina Tello. Bueno, la última es un tema que a mí todavía no tengo una posición y por eso la voy a sentar como discusión. Miren, cuando leí esta sentencia, estas dos de ahí, los jueces, y les cuento el caso para que vean de qué se trata, para alarmarse un poquito más como yo me alarmé y después casi me caigo para atrás, por lo que ya les cuento toda la historia para que vean. Este era un caso de un señor que decía que un tema de Contraloría se le notificó a un tercero, y que la ley de la Contraloría no permite la notificación a un tercero, sino solo por boletas o en la persona. Y bueno, la Corte dijo, sí, en efecto se le notificó al tercero, pero la notificación del acto tiene que ver con su eficacia, no con su validez. Así que el acto no es inválido. Y le dice, además, el hecho de que usted haya puesto la demanda significa que usted pudo defenderse aunque sea en la fase judicial. Ese punto sí es incorrecto, porque obviamente en la fase judicial la administración pública no puede venir a arreglar los desaciertos de la fase administrativa. Es de control, justamente, como dijo la doctora Jacome, no de venir acá a parchar. Y además le dicen algo que a mí me pareció curioso. Además dicen, la pretensión, usted no pidió la ineficacia del acto, sino su invalidez. Y como le dije, el acto es válido. Entonces yo veía eso y dije, uy, y me puse a revisar, a ver, ¿qué puse yo en esto? Y yo he puesto también lo mismo, de que la notificación tiene que ver con su eficacia y no con su validez. Y dije, uy, yo puse lo mismo también, entonces ya no puedo criticar esta sentencia. Pero después me puse a pensar en una cosa, dije, claro, ahí fue porque tal vez en ese punto me puse mucho las gafas del derecho administrativo y no las del derecho constitucional, que deben ser un lente.
Porque claro, bajo la teoría del derecho administrativo te diríamos así, los elementos de validez del acto son 5, los que están en el 99 del COA, y no está incluido, y el 101 dice la notificación tiene que ver con la eficacia. Pero en este punto, la notificación demorada del acto termina en otra cosa, y tal vez termine en otra cosa que, y ahí me puse a pensar una cosa. ¿Cómo interpretamos el artículo 105.3 del Código Orgánico Administrativo que dice que es nulo el acto dictado sin competencia de tiempo? Dictado sin competencia de tiempo deberíamos entender literalmente como dictado en el tiempo o notificado en el tiempo. Entonces miren cómo el derecho constitucional, porque ahí claro, tiene que ver un tema con derecho a la defensa y debido proceso, aseguramiento de ritualismos procesales que está en la Constitución, violación a las garantías impropias, que es un tema constitucional, según lo ha dicho la Corte. ¿La notificación del acto afecta realmente a su validez o solo a su eficacia? Desde la teoría pura del derecho administrativo, solo a su eficacia. Pero ya metido el ingrediente constitucional, ¿qué podría ser? Bien, ahí está. Espero que su pregunta esté contestada. Muchas gracias. Tal vez existe alguna duda adicional. ¿No? Tal vez online. Yo, aprovechando que hay pues sobre el problema que planteaba Andrés, ¿y qué ocurre cuando en primera instancia gana una acción de protección, se reintegra el servidor y luego en la sala la revocan? Bueno, ahí hacen una especie de clip de cuerpo, porque también como varios principios nos ha tocado esas pesadillas. No sé si comparten el criterio de que se podría incorporar la acción personal nueva, porque todo se hace o se maneja a través, se materializa las decisiones de la administración a través de la acción personal, ¿verdad? Entonces, como te vuelven a notificar con una acción de personal en el que dice, con actual, el tema de qué sé yo, la destitución. Entonces, no sé si me habilitaría a mí esa nueva acción de personal o cuál es el criterio de eso que integran en la acción. Creo que no, porque si te das cuenta, lo que tú estarías impugnando es esa nueva acción de personal se da en cumplimiento de una sentencia de segunda instancia de apelación. Por lo tanto, va a ser muy fácil, tú no puedes llevar al contencioso administrativo los casos judiciales, sino solo los casos administrativos. Y eso se llama los actos confirmatorios, ¿sí? Un acto que solo confirma lo que antes ya pasó. Y como te digo, estarías ahí impugnando un acto que se dicta en ejecución de una sentencia superior y no no un ejercicio de la función administrativa, porque el ejercicio está en la primera. Ya, a ver, en cuanto a lo que preguntaba también Andrés respecto de si es que se me habilitan los términos porque interpuse una acción de protección, que suele suceder, que primero ya gano la acción de protección, entonces estoy feliz, pasan los 5 o 6 meses que va a la apelación y en la apelación me dicen no, le niego la acción de protección. ¿Se habilitan los tiempos para ir al contencioso? No se habilitan. Y hay varias sentencias de la Corte Nacional de Justicia que dice que son acciones independientes. Entonces, como son independientes, no... o sea, corrían los plazos originales del tema, supongamos, del servidor destituido, ¿ya? Y ahora también comparto con Andrés en lo que dice, si es que se habilitaría el tiempo desde que me dan la nueva acción de personal en la que me dicen, o sea, está ratificado que usted está destituido porque ya no hay procedimiento administrativo. Entonces ya no tenemos sobre qué hacer control de legalidad, entonces ahí no procedería. Ahora, lo que yo he visto que hace la gente, aunque no esté completamente de acuerdo y tenemos casos ahí de muchos conocidos ahí en el contencioso administrativo, es que interpusieron las dos demandas a la vez. Ganó la acción de protección, le reintegraron al cargo y no le pagaron remuneraciones, pero nunca desistió del juicio contencioso administrativo y ahí está el juicio contencioso administrativo esperando. Ahora creo que está en Corte Nacional, pero es una historia de la vida real que la vimos en el contencioso de una persona muy, muy cercana. Listo. Perfecto. Bueno, estamos un poquito sobre el tiempo. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta igual la pueden ustedes realizar a través de nuestras redes sociales. A continuación, únicamente voy a darles un pequeño espacio para que puedan realizar las conclusiones que ustedes consideren pertinentes a los panelistas de esta sala. Vamos a comenzar desde atrás para adelante. Primero usted, doctor. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, igual a la comparecencia de todos ustedes.
La conclusión para mí es que hemos podido ver tres esferas o tres prismas, digamos, de lo que concebimos como la justicia contencioso administrativa. Creo que todos coincidimos en que el fortalecimiento de esa justicia es necesario, sobre todo también porque quienes estudiamos el derecho administrativo, sí es verdad, como abogado litigante hay que aceptarlo, sí solemos ir a las acciones de protección. Cuando las ganamos podríamos decir, bueno, con certeza escogí bien la vía. Cuando las perdemos decimos es que el juez no sabe derecho administrativo, ¿no es cierto? No, el tema es esto, pero en realidad necesitamos fortalecer la justicia administrativa porque de cierta manera es verdad, los jueces de familia, los jueces civiles, laborales, no conocen el derecho administrativo, que dicho sea de paso, es probablemente la rama más amplia del derecho que existe. Porque en el derecho civil, que es el que da nacimiento a las otras, usted tiene el derecho laboral, ¿no es cierto? El derecho de familia ya se dividió, pero el derecho administrativo no se ha dividido. De hecho, se le han metido cosas que no tienen nada que ver, como la propiedad intelectual, los seguros, por ejemplo, que son derecho mercantil. Entonces, es exigirle a los jueces de las otras materias que realmente hagan un trabajo que le corresponde al contencioso, pero hay que darle las herramientas. Así que esa sería mi conclusión y esperemos que ojalá, también lo que quería decir que dijeron del panel de abajo, ojalá que los asambleístas cuando estén haciendo las reformas a las leyes también inviten no solo a los jueces de Corte Nacional, sino también a los jueces de tribunal, porque ellos son los que conocen el día a día, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Por favor. Bueno, yo quisiera cerrar este espacio diciendo que comparto con todos que la acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo a las instancias judiciales ordinarias, pues ello significaría o implicaría desconocer la estructura jurisdiccional estatal. Entonces, no es que una sustituya a los otros, sino que tienen que buscar un punto de equilibrio a través de jurisprudencia y la importancia de los diálogos entre las altas cortes para lograr esos objetivos que benefician a todos quienes tenemos que lidiar con el derecho. Muchas gracias. Gracias. En 2 minutos, para mí la conclusión frente a todas las observaciones que se le hacen a la justicia contenciosa administrativa es que necesitamos una ley propia. Entonces, claro, Andrés me dice que fue de que no expulsan los reglamentos, ¿por qué no inhabilitan? ¿Por qué no tratan las omisiones? Porque la ley no nos lo permite. O sea, no tenemos recurso de inactividad contra la administración. No tenemos, las acciones contenciosas administrativas son obsoletas. Debería proveerse una sola acción de acceso al contencioso. No es una jurisdicción plenaria, no es una jurisdicción completa porque no tenemos nuestra propia normativa y estamos sujetos a la rigidez del COGEP. Lamentablemente el COGEP es sumamente rígido y estamos sujetos a esto y por eso lo primero que deberíamos hacer es una reforma legal, definitivamente un cuerpo normativo especializado solamente en materia contenciosa administrativa sería una opción para que esto se solucione. Y bueno, y también el legislador tiene que escuchar a los jueces contenciosos administrativos. Hace pocos días fueron 3 compañeros del contencioso administrativo, el doctor Aguais, el doctor Acosta, la doctora Cecilia Delgado, son 3 brillantes colegas que hicieron una excelente exposición en la asamblea y claro, ya los asambleístas empiezan a verle al derecho administrativo de otra manera. Y siempre tienen que ser escuchados los jueces, porque somos los que estamos en la realidad diaria y si nosotros no somos escuchados, definitivamente el sistema legal no va a funcionar. Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Perfecto. Nuevamente queremos agradecer muchísimo la presencia de las autoridades que se encontraban presentes aquí en este momento, así como de todos ustedes y de las personas que también se encuentran a través de la transmisión. En esta tarde hemos realizado un breve recuento de la jurisprudencia emitida por parte de la Corte Constitucional y hemos conocido desde diferentes perspectivas teóricas y prácticas desde el ejercicio profesional. Todo esto desde una visión de quienes resuelven en la justicia contenciosa administrativa y desde la academia y el ejercicio profesional, quienes conocen de primera mano cada uno de los desafíos y los retos de la constitucionalización de la justicia ordinaria en materia contencioso administrativa. Ha sido sumamente enriquecedor conocer estas apreciaciones de cada uno de los panelistas que cuentan con una vasta experiencia y trayectoria en la materia. Finalmente me despido con una frase de Eduardo Couture que dice lo siguiente: el derecho se transforma constantemente.
Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogada o abogado. Muchísimas gracias. Una buena tarde.